En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en este día con la serie de predicaciones del libro de Hechos, así que si queréis acompañarme al capítulo 2. Capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo 36 al 41. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vimos como en el día de Pentecostés, hablando coloquialmente, se lió la más grande. El Espíritu vino sobre cada una de las personas que se encontraban en el aposento alto y comenzaron a hablar en idiomas conocidos de todo el mundo. Así que judíos de diferentes naciones habían venido allí a esa fiesta, estaban escuchando hablar a esos otros judíos en sus lenguas maternas, las maravillas de Dios. Así que estaban perplejos, asombrados, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿No sabéis qué es? Es la fidelidad de Dios. El cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues la sabiduría de Dios, trazando la historia de la humanidad. Es el cumplimiento de la promesa a David de que de su hijo se levantaría un rey eterno, que tendría un reino que permanecería para siempre. Otros decían: anda ya, esta gente lo que están es borracha. No, es el poder de Dios. Pedro le respondió: esta es la profecía que proclamó Joel, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que Pentecostés en este sentido es un evento único, estuvimos diciendo. Comienza la era del Espíritu, pero en otro sentido también estuvimos diciendo que hay elementos repetibles para nosotros, como ¿cuál? La promesa del Padre es para nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros para siempre. También la posibilidad de que vivamos una vida llena del Espíritu de Dios. Y también estuvimos diciendo que hay algo también para nosotros. En Pentecostés hubo el avivamiento inaugural, pero estuvimos diciendo que todo terremoto, después del terremoto que viene, las réplicas. Así que si Dios quiere en su soberanía, también en este tiempo, wow, nos puede bendecir con una bendición inusual. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Estuvimos diciendo que lo que pasaría, los cristianos que estamos adormecidos, por fin levantaríamos de nuestro letargo. Los cristianos nominales, aquellos que están ahí, podrían al fin conocer al Señor. Cristianos que parecen que son cristianos, pero no lo son. Y muchos incrédulos, incluso los más hostiles, vendrían al conocimiento de la verdad. Creo que está sonando. Si queréis, le dais un botoncito. Yo es que no sé si llego. E intentarlo. Ahora. Así que, si nos fijamos bien, fíjate lo que pasaría, versículo 41. 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia. 3.000 personas se convirtieron. Durante una semana quiero colocar el énfasis en el aspecto de la conversión. En primer lugar, deseo explicar ciertos elementos sin los cuales no puede haber conversión verdadera. Y mientras vamos viendo esto, vamos a analizar y hacer un examen de esos elementos para ver si eso ha pasado en nuestra vida.
Así que durante unas cuantas semanas vamos a acampar en este tema de la conversión. Hace un tiempo estuve en la especialista de endocrinología. Llegué allí, me senté, me dijo que me levantara y que me pusiera allí en el peso ese de medición. Así que me pesaron, bajo de peso, desnutrición calórica, pero también me midieron. Y mi medida fue 3 centímetros menos de lo que yo pensaba. Durante toda mi vida creía que medía 3 centímetros, incluso a veces 4 centímetros más. Iba a la farmacia, echaba mi monedita, me pesaba y medía, y algunas veces medía 1 centímetro más de lo... Uy, ese día venía, digo yo, hoy sí me he colocado bien. Pero llego allí, 3 centímetros menos o 4 de lo que yo esperaba. Ese día fue una fea sorpresa, de verdad. Aún no quiero ni asimilarlo. Algunas veces digo, estará mal, me pondría mal, a lo mejor estaba más encogido de la cuenta. Siempre me he medido yo, siempre me he puesto yo allí, pero esta vez me pusieron ellos allí y me midieron ellos, con sus medidas. Algunas veces me autosigo engañando. No, yo no creo que mida eso. Creo que hay pocas cosas que sean tan urgentes como sacar a personas del autoengaño en cuanto a la conversión. Por un lado, encontramos ciertas iglesias que inventan un montón de métodos o adaptan técnicas del mundo empresarial para aplicarla a la iglesia con tal de convertir a las personas para Cristo. Por otro lado, en el mundo, no solo católico, sino también evangélico, personas piensan que por hacer unas obras religiosas son convertidos. O incluso su fe descansa en una oración pública que hicieron un día delante de más personas. Otros piensan que son convertidos solo con tener una sensación de pesar al cometer un pecado, aunque finalmente no hay un cambio real en sus corazones, ni en sus pensamientos, ni en sus deseos. Mira, estar engañado en cuanto a la estatura no trae grandes repercusiones, no me voy a morir, no pasa nada. Pero estar engañado en cuanto a la conversión tiene consecuencias eternas. La ignorancia o el engaño en cuanto a este tema puede costarle a más de uno una eternidad separada de Dios, pensando que estuvo en la tierra cerca de Dios, pero nunca fue así. Así que con la ayuda de Dios veremos en este día uno de los elementos esenciales para la conversión, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Este libro, de hecho, nos lleva de la mano al principio, al origen, estuvimos diciendo. Este libro nos ha mostrado qué es el cristianismo verdadero, ya lo hemos visto. Hemos visto también cuál es la misión verdadera de la Iglesia. También nos va a hablar, después lo veremos, las características de una iglesia verdadera. Pero también nos habla de cuál es la palabra verdadera que proclamaban los discípulos de Jesús. El Evangelio. Fijémonos. Dice, sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A qué Jesús? ¿Qué Jesús? El Jesús que ha venido hablando Pedro anteriormente. Es curioso, pero Pedro acaba la profecía de Joel en el versículo 21 diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los judíos a los cuales se está dirigiendo Pedro aún no saben con precisión quién era el Señor, ni tenían la más remota idea de que el Señor fue una persona que vivió entre ellos, lo mataron y Dios lo resucitó y lo entronizó en lo más alto. Por lo tanto, Pedro da la explicación de la profecía de Joel, pero no termina ahí. Él expone a la multitud la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Fijémonos, versículo 22 de ese capítulo mismo, del capítulo 2. Él dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. ¿Te das cuenta? Pedro pone de manifiesto el humilde nombre que tomó Jesús, Nazareno. Este varón fue acreditado por Dios, lo que está diciendo. Mirad sus maravillas, sus prodigios, sus señales entre vosotros. Dios confirmó a Jesús como Mesías por diversos medios y obras sobrenaturales. Así que Pedro está exponiendo la vida de Jesús, ¿te das cuenta? Versículo 23, ahora habla acerca de su muerte. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Una muerte que desde la eternidad Dios había determinado que pasara como expiación por los pecados de su pueblo, aunque los hombres fueron responsables de su asesinato. Vida de Jesús, muerte de Jesús, versículo 24. ¿Qué dice? Resurrección. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro no solo está demostrando que Jesús es el Cristo, sino que a su vez está proclamando el Evangelio. ¿Acaso no fue esta la tarea encomendada por Jesús mismo? Ir y proclamar el Evangelio a todas las naciones. Pedro lo que se dedica a hacer es a hacer lo que Jesús le ha encomendado, a predicar el Evangelio. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Evangelio. Ahora bien, la proclamación del Evangelio no acaba aquí. No acaba aquí. El justo murió por los injustos. No es solo eso. No es solo colocar esta frase en nuestros estados WhatsApp y mandar el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. O Cristo vino, murió y resucitó y volverá. ¿Qué reacción tendrían las personas? ¿Has pensado en eso? Si ven esto. Te ve en un estado WhatsApp, Jesús vino, resucitó, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué repercusión? Mucha gente serían totalmente indiferentes. Indiferentes, le daría igual. Otros muchos dirían, wow, pues la verdad que es una historia preciosa. Un justo que muere por gente injusta, por gente pecadora, por asesinos. Anda, pues mira, es una pasada esta historia. Fíjate, Jesús allí en la cruz, mira, está diciendo, perdónalo, porque no saben lo que hacen a aquellos mismos que lo están matando. La verdad que es una pedazo de historia, es preciosa. Pero Pedro no acaba aquí, el Evangelio no acaba aquí. ¿Por qué? Porque si no la esencia se diluye del Evangelio. No hay Evangelio si Pedro no hace algo más. Y si no hay Evangelio no hay poder, y si no hay poder no hay conversiones genuinas. Su discurso no acaba en el versículo 22, 23 y 24. Del versículo 36 en adelante lo sigue. Y lo que está haciendo Pedro es aplicando el mensaje a la audiencia que está escuchando. Hay personas que piensan que el Evangelio es una idea más. Otra manera, de otras muchas, de vivir la vida. Hay gente que piensa que es un consejo. O una recomendación que tú puedas hacer o no puedas hacer, como bien te venga. Otros piensan que es una idea de moralidad, una filosofía. Jesús piensan que es otro fundador de otra religión. Que no. No es así. Jesús y lo que hizo Jesús es un hecho histórico. Jesús estuvo aquí en la tierra. Vivió aquí en la tierra, vivió perfectamente ajustándose a la ley de Dios, murió en la cruz del Calvario por manos de inicuo, por romano, resucitó. Y el Padre le ha puesto como Señor y Cristo. Él es el que manda, es lo que está diciendo. A Él honrad, a Él besad, como dice el versículo, como dice el Salmo 2. Honrad al Hijo, besad al Hijo.
respetar al Hijo, obedecer al Hijo, someteos al Hijo, porque si no, de pronto se inflama mi ira. ¿Te das cuenta? Esta realidad de que Dios Padre ha hecho a Jesús, a su Hijo, Señor y Cristo, implica que todo ser humano debe responder a eso. Alguno puede decir, bueno, para mí es que ni me va ni me viene. Pues ya estás respondiendo. ¿Vas a responder sí o no? ¿Reconozco al Señor o no lo reconozco? No es una idea más, no es un partido político más, no es una religión más, no, es un hecho histórico. Jesús está reinando, está gobernando. A Él se le ha dado toda la autoridad de los cielos, de la tierra, debajo de la tierra. Hay un nombre que todo el mundo va a doblar sus rodillas. Y todo el mundo tenemos que responder. Tú que estás ahí y yo que estoy aquí, tenemos que responder delante del Rey. Así que, por eso, no es una historia que nosotros presentamos. Nosotros debemos aplicar el mensaje a las personas. Debemos decirle a las personas en qué lugar se encuentra. Y esto es lo que hace Pedro. Le pone a las personas dónde tiene que estar. Les muestra el papel que ellos están desempeñando en esta batalla, porque es una batalla contra Dios y contra su ungido, como dice el Salmo 2. ¿En qué lado de la batalla está? Esto es lo que le está poniendo a las personas. Mira, en este lado de la batalla te encuentras tú. Y entonces les hace después de esto un llamamiento al arrepentimiento para perdón de pecado. Fijémonos en el diagnóstico de Pedro, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Fíjate, esos judíos eran judíos ¿de qué? De otras naciones, ¿recordáis? Judíos de otras naciones, que habían venido. Muchas de las personas pudieron alegar, a ver, un momento, Pedro, para el carro, te estás equivocando, que yo no estaba allí haciendo un complot con las autoridades judías para matar a Jesús. Mira, que yo tampoco era Poncio Pilato, ¿eh? Lo mismo, aunque mi cara te suene mucho, que yo no estuve entre la turba que clamaba crucificarle, crucificarle. Es más, hace bastante tiempo que no piso Jerusalén, hace muchos días. Ah, y otra cosa, si te das cuenta, yo tampoco soy romano, así que yo no estaba entre esos soldados encargados de su ejecución. ¿Cómo que vosotros cómo que yo crucifique? Podrían haber dicho ellos. Ellos son realmente los malvados, los enemigos, los que los crucificaron, los dignos de sentencia, los romanos. Nosotros no hemos matado a nadie, las autoridades judías. Mira, Pedro, hasta aquí el mensaje era precioso. Jesús vino, murió, el Padre lo ha resucitado, pero ¿nosotros crucificarlo? No, para el carro, cuéntaselo a otro. Te pregunto, ¿se estaba equivocando Pedro? ¿Se estaba equivocando Pedro? Dice, a Jesús, a quien vosotros crucificaste. Estas palabras están llenas de significado que pone de manifiesto una mala noticia. Una mala noticia. Primero, en estas palabras se evidencia la herencia del pecado. La herencia, vosotros, ¿quiénes son? Hombres. Hombres pecadores, que están bajo el poder del pecado. Nadie puede alegar, nadie tiene excusa. Incluso Pablo en Romano, cuando presenta su evangelio, anteriormente habla de la situación en que se encuentran todas las personas, la depravación de la humanidad. Y él usa palabras como malos, insensatos, desleales, insensibles, despiadados, y así nos describe. Pedro lo escribe también con otras palabras. Sed salvo de esta perversa generación. ¿Sabe qué le está diciendo? Sed salvo de esa torcida familia. ¿Qué familia? La familia de Adán. Todos tenemos naturaleza adámica, una naturaleza caída. Hemos heredado el pecado. Somos por naturaleza la familia de los pecadores. Es verdad que ahí estaban representando también al pueblo de Israel, pero es verdad que también están representando a la familia de Adán. Segundo, vosotros crucificasteis, también nos da detalle acerca de la maldad del pecado. El pecado es extremadamente, profundamente y radicalmente maligno. Es la esencia
en la esencia de cada pecado, siempre hay un atentado contra el Dios Santo. Apunta la palabra. Atentado. Esa palabra no es muy común aquí a los españoles. ¿Qué se te viene a la mente? Atentado. Pues la banda terrorista ETA. ETA era un partido político, empezó siendo un partido político, pero cuando en 1979 se le terminó sus aspiraciones, ¿por qué? Porque hubo un estatuto de autonomía, así que el País Vasco se iba a convertir, ya no se podía convertir en una nación, sino iba a ser una comunidad autónoma bajo el gobierno español. Ellos dijeron, se acabó el partido político y comencemos un comando, yo no lo diría así, ¿no? Un comando militar, un comando terrorista realmente. Así que a partir de aquí, España y los poderes españoles, para ellos les obstaculizaba para conseguir sus obstáculos. Así que, ¿qué hago? Mi deseo está allí y en medio está el Estado español, los españoles, los poderes políticos. ¿Qué hacemos? Lo eliminamos. Confabulamos planes estratégicos, ponemos unas cuantas bombas y nos cargamos a un montón de gente inocente. Eso se llama atentado. Atentado. La crucifixión de Jesús fue confabulada entre las autoridades judías. Sacerdotes saduceos, escribas, fariseos, se habían puesto por una vez de acuerdo. Tenían envidia de Jesús. Se les interponía en su camino de aplauso y gloria de hombre. ¿Por qué? Porque Jesús manifestaba la luz y las obras de ellos quedaban al descubierto. Así que ya se acabó los aplausos, la gloria del hombre. Se iba la gente detrás de Jesús. Jesús evidenciaba el pecado de las autoridades. Las cosas ocultas salían a la luz. Los hombres comenzaban a admirar a este rabí llamado Jesús de Nazaret. Así que les era un gran tropiezo para ellos. ¿Y qué dijeron? Quitémoslos de en medio. Así que lo llevaron ¿a quién? A Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato sabía que lo habían traído, ¿por qué? Por envidia. Lo habían traído por envidia. Así que intentó soltarlo, pero entonces presionaron a Poncio Pilato y dijeron, mira, tú no sabes que el que se hace amigo de César, que el que se hace amigo de uno que dice que es rey, se hace enemigo de César. Así que empezó a temblar y dice, wow, se me acabó el rollo. Me van a quitar de en medio. Empezó la multitud que era muy maleable a decir crucificarle, crucificarle, y él quiso congraciarse con el pueblo judío. Y sabiendo de que era inocente, finalmente lo mandó a crucificar. No sé si te das cuenta. Esta es la esencia de cada pecado de nosotros. Tenemos deseos, queremos conseguir cosas, pero Jesús se pone en medio. Él es el Señor. Y dice, eso no está bien. El Padre te dice, hónralo, obedécelo. Jesús manifiesta nuestra pecaminosidad, evidencia nuestro pecado, pero confabulamos contra Él. ¿Cómo? Ignorándolo. Si tú ignoras, es como si lo hubieras matado. Si tú no prestas atención a lo que Él dice y no lo haces, es como si lo hubieras matado, asesinado. Si no hacemos lo que Él quiere que hagamos, lo herimos de muerte y encima nosotros nos ponemos en el trono de Él. Esta es la esencia de cada pecado. Yo sé que tú no lo piensas así directamente, pero eso es lo que hay en nuestro corazón. Es quitar a Dios de en medio. Le decimos que no, que tú no eres el rey, yo soy el rey. Yo tomo el timón de mi vida. Adorar a Jesús, ¿qué dice? Yo busco mis aplausos, mis deseos, mi satisfacción. Yo quiero ser como Dios. Y tomo el trono. Mi hermano, todo pecado es un atentado contra Dios. Todo. Eliminamos lo que estorba entre nosotros y nuestros deseos pecaminosos. Eliminamos a Jesús, que dice que es Señor y Cristo. Pero hay más. Vosotros crucificasteis a Jesús. No solo nos habla de la herencia del pecado, no solo nos habla de la maldad del pecado, sino también de la gravedad del pecado. En nuestros días hemos trivializado la palabra pecado. Incluso los cristianos ni siquiera sabemos lo que significa bien. No somos conscientes de la gravedad de este asunto.
Pero es el mismo hecho de la crucifixión de Jesús que pone de manifiesto la importancia de este asunto. Dios es santo y justo. Mira, Él no puede mirar a otro lado, no le puede poner su cabeza como la avestruz y decir, mira, es verdad que habéis pecado, habéis hecho cosas malas, pero bueno, no pasa nada. No, así no funciona la justicia. Dios no puede mirar a otro lado. Fíjate de David, ¿no? Cómo era consciente. A pesar de lo que hizo, él tuvo una relación extramatrimonial, adulteró con Betsabé, después cogió a su marido, lo emborrachó, y como no pudo conseguir lo que él quería, lo mató. Y cuando el profeta Natán se acerca a él y le descubre su pecado, él dice, he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. He atentado contra Dios. He quitado a Dios de en medio cuando no me convenía. Él después en otro salmo que habla también de la confesión, él dice, contra ti solo he pecado. Cuando pecamos, pecamos contra Dios, contra el Dios santo, Dios bondadoso, el Dios bueno, pero el Dios también que es justo. La gravedad del pecado se muestra en la justicia de Dios al mandar al hombre al infierno. Mira, el infierno es algo espantoso, no nos gusta ni siquiera hablar, es algo horrible. Pero ahí se manifiesta la justicia de Dios. El infierno es un lugar de castigo justo. Y no es tan malo porque el diablo está allí con un tridente intentando pincharte. No, el infierno es la ausencia de la manifiesta presencia de Dios. La manifiesta presencia de Dios. Es un lugar espantoso. El infierno es un lugar de castigo justo para un acto injusto cometido contra un Dios justo. El infierno es un lugar de castigo infinito por haber pecado contra un Dios santo, bueno, bondadoso e infinito. El pecado es grave, gravísimo. Tanto que la única solución para salvarnos es que esa ira suya cayera sobre él mismo. Dios nos salva de Dios por medio de Jesucristo. Así que Pedro, al igual que Pablo, comprende la necesidad de explicar las cosas como son. Como son. Las cosas como son. Vosotros crucificasteis a Jesús. ¿Te imaginas un doctor frente a su paciente? Él sabe lo que tiene el diagnóstico, y entonces se acerca y dice, mira, hemos visto una manchita ahí negra en el pulmón, pero bueno, ya iremos viendo cómo va esto procediendo, así que nada, al menos está funcionando. ¿Te imaginas un doctor así? ¿Sabe el diagnóstico y entre labios le dice estas cosas? Eso no puede hacer un médico. No puede ocultar tampoco información para que no quede tan afectado a la persona. Tampoco le puede decir la verdad sin misericordia y amor. Mira, tienes cáncer, vete despidiendo de los tuyos. No, Pedro está lleno del Espíritu. Y si está lleno del Espíritu, está lleno de amor. Así que está lleno de valentía también. Y le da a las personas la peor de las noticias. Vosotros crucificasteis a Jesús. Estáis en el bando contrario. Al pertenecer al pueblo de Israel lo habéis matado, pero también individualmente lo habéis matado por vuestra envidia, por vuestro rechazo, por vuestro temor al hombre, por vuestra codicia. Te quiero preguntar, ¿eres convertido? ¿Eres convertido? ¿Te predicaron esta parte? Porque no eres bueno por naturaleza, no eres bueno. El no amar a Dios con todo tu corazón es un pecado horrendo. No considerar la voluntad de Jesús revelada en la Escritura y obedecerla es asesinarlo. Es lo más grave que alguien puede cometer en este mundo. No tener en cuenta al Rey, no darle gracia, no glorificarlo. Es el peor diagnóstico para un ser humano. Pero era necesario que Pedro le dijera la verdad a la gente. Dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas
por un pastor. Como aguijones. La verdad. Y ese aguijón entró en el corazón de ellos. Fíjate el versículo 36. Y dice, y fueron compungidos de corazón. Y entonces hubo una reacción en ellos y dijeron, hermano, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No alegaron? ¿No dijeron, no hemos matado? No. Se compungieron de corazón. Sintieron pesar por lo que habían hecho. ¿Y qué haremos? ¿Te das cuenta qué importante es predicar el Evangelio con todos sus elementos? Pedro predicó la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Aplicó el mensaje, dio la mala noticia, pero también da la buena. Da la buena. Llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Qué hacemos? Arrepentidos. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Hay perdón de pecados, hermanos, para aquellos que han confabulado contra Dios. Hay perdón de pecado para los asesinos del Mesías. Cristo murió por ellos. Y ahora, gracias a Él, Dios nos trata como debería haber tratado a Jesús. Porque Jesús fue tratado en la cruz como nos debería haber tratado Dios a nosotros. ¿Te das cuenta? Hay buenas noticias. Buenas noticias para los terroristas. Buenas noticias para los que pertenecen al comando militar contra Dios. Hay buenas noticias, hermano. No sé si las has tomado ya. Jesús lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Dios no proclamó una amnistía universal. Mira, yo muero y todos estáis perdonados y nada, se acabó. No fue así. No fue así. Seguí haciendo lo que queráis. No, Dios trató el pecado tuyo. Tu pecado fue tratado. No tu pecado, tus pecados fueron tratados. ¿En quién? En las personas de Jesús. Jesús está cargando cada pecado nuestro. Cada vez que nosotros mentimos, cada vez que nosotros hemos jurado en falso, cada vez que nosotros hemos codiciado, cada vez que nosotros hemos adulterado, cada vez que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo está cargando en la cruz del Calvario los pecados de su pueblo y la ira del Padre está cayendo una y otra allí sobre Él, castigando en su cuerpo cada uno de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El justo murió por los injustos, por ti, para llevarte a Dios. Este es el Evangelio, bendita noticia. Sublime gracia hay aquí, hermano. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no justos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Si esto no te revuelve el corazón, tienes un problema. Este es el motor de nuestra vida. Este es el motor de nuestra vida, por lo cual vivimos para Él. Hermano, bendito sea el Señor. Así que, ¿qué explica la conversión de estas 3.000 personas o la conversión de cualquier persona? Una declaración directa de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. La coronación de Jesús. Una predicación llena de elementos esenciales, aplicada al corazón y llamando a la gente al arrepentimiento, a la conversión. Este es un evangelio que hiere, pero sana también. Es un evangelio que ofende, pero es un evangelio que te reconcilia con Dios. Es un evangelio que descubre tu pecado, pero sabes que te cubre con la sangre preciosa de su amado. Amén. Como decía Pablo, el evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. No necesitamos otras técnicas. No necesitamos que nadie nos enseñe. Lo que hay que predicar es el evangelio que predicaba la iglesia primitiva. El evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? Este es el evangelio. Así que quiero ir terminando, todavía me queda un poquito, pero diciendo lo que no es el evangelio. La conversión solo se explica a través de una predicación. Una de las cosas es a través de la predicación del evangelio. Por eso tenemos que decir qué no es el evangelio. El evangelio no es un mensaje terapéutico para hacer sentir mejor a las personas. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo mío
Él se sentía muy mal, era un momento que estaba él atravesando, y salió el tema, y entonces él mostró el odio, el rencor y la falta de perdón que tenía hacia su padre. Entonces yo le insté, le dije, mira, ¿por qué no lo perdonas? Y así te vas a sentir mejor y estarás más libre. Pero claro, me di cuenta que eso no funciona así, y no funcionaba. Entonces recapitulé, y le comencé a hablar de la necesidad de ser perdonado él por Dios, para que después pueda perdonar a otros como Cristo perdonó. Hemos pecado contra Dios y necesitamos el perdón por medio de Cristo. Así que el Evangelio no es un mensaje terapéutico para hacer sentir mejor a las personas. Pedro nunca está buscando eso. Él le dice, vosotros crucificasteis. Directo. Lo que es la verdad. Les presenta el lado en el cual se encuentran en la batalla entre Dios y el mundo. Les declara su pecado, pero nunca lo hace con frivolidad, nunca lo hace con ira, nunca lo hace con envanecimiento, no, lo hace con amor, con amor. Él se presenta y dice, varones hermanos. Él predica el Evangelio, predica la verdad, la predica con firmeza, pero con un corazón roto, diciendo, hermano, vosotros habéis crucificado. Vosotros estáis en contra de Dios y en contra de su ungido. Vosotros. Así que no es un mensaje principalmente terapéutico en este sentido. El Evangelio tampoco es simplemente un mensaje acerca del amor de Dios. Aunque es verdad, el amor de Dios se encuentra en el centro del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. Tampoco es el punto de partida del Evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Dios es santo. Y nosotros hemos pecado contra Dios. Y Él es justo. Y tiene que hacer justicia y nosotros merecemos el infierno, la condenación eterna. Pero también Dios es amoroso, que ha provisto un Salvador para nosotros. ¿Te das cuenta? El Evangelio tampoco es un mensaje que dice, Jesús quiere ser tu amigo. Aunque es verdad que no hay un mejor amigo como Jesús. El Evangelio no es una invitación a un amigo que está desesperado por entrar en la puerta y está llamando a la puerta de tu corazón y está ahí desesperado, y si tú lo dejas entrar, cuando tú lo dejes entrar, te va a ser un campeón. No, ahora mismo los que no son creyentes son enemigos de Dios y enemigos de Cristo. Pedro les dice, no, mira, Jesús es el Señor. Él está entronado en lo más alto, entronado. A Él se le merece toda la alabanza, toda la gloria. Someteos a Él. Dejad de vivir para vosotros. Volveos, colocadlo como el soberano de vuestras vidas. Entonces sí, este soberano, cuando tú lo pones, Él te llama amigo. Dice, ya no llamaré siervo, sino llamaré amigo. Mientras tanto, mientras Jesús no es el rey de nuestro corazón, Jesús no es amigo. Somos nosotros enemigos de Él. El Evangelio no es simplemente tampoco contar mi testimonio de conversión. No es solo eso. El testimonio de vida es un trampolín, lo hemos dicho, un trampolín perfecto para después dar el mensaje del Evangelio. Pero muchas veces pensamos que diciéndole a la gente los resultados de mi conversión, de cómo Dios me ha sacado de la adicción, o cómo Dios ha restaurado a mi familia, o la paz que yo experimento, pensamos que eso es el Evangelio. Sí, yo le hablé a esa persona, decimos, le he hablado lo que Dios hizo en mi vida, ya saben que yo soy cristiano, así que esa persona está testificada. No. Eso es lo que el Evangelio ha producido en ti. El Evangelio es la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y aplicar eso en el contexto, haciéndole ver a la persona en qué lugar se encuentra de la batalla y que hay una provisión para perdón de pecado. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos estar pensando que estamos predicando el Evangelio y no lo estamos haciendo, y pensando de que las otras personas están entendiendo acerca del Evangelio y que necesitan arrepentirse, pero nunca lo estamos llamando al arrepentimiento. Y por último, el Evangelio tampoco es una simple defensa de la fe. Hay personas que le encantan debatir, discutir, defender doctrinas importantes.
Mira, son apologetas por naturaleza. Hay gente que demuestran con un gran saber la resurrección literal de Cristo y dan evidencia. Son capaces de desmontar y poner en evidencia los postulados de la evolución darwiniana. Exponen claramente la incoherencia de la ideología de género. Pero pueden caer en el error de enredarse tanto en estos debates y finalmente no predicar el Evangelio para la salvación. Pedro tuvo que responderle también a esta gente. Estaban hablando en lenguas conocidas y ellos decían, están borrachos, están borrachos. Hay siempre personas que quieren darle a lo sobrenatural una explicación natural. Esta gente está borracha. Entonces él respondió, ¿qué dice? ¿Cómo van a estar estas personas ebrias? Si mira la hora que es, son las 9 de la mañana. Usar el sentido común. Esto es la profecía de Joel. Sin embargo, Pedro no se conforma con decirle eso. No solo son argumentos que presenta para que ellos se den cuenta de algo que está... Porque él sabe que eso no va a producir un cambio radical en el corazón de las personas. Y mira, con ello no quiero decir que la apologética no sea una herramienta buena en nuestras conversaciones, la podemos usar. Es más, el apóstol Pedro, él mismo, nos dice que tenemos que estar preparados siempre para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿A cuál? Aquel que nos pida razón. Sin embargo, el Evangelio es el poder de Dios, no la apologética. Donde se suelta el poder es en el Evangelio. Amén. Es curioso, pero una ama de casa que se ha reunido con su amiga para tomar allí un cafecito, puede estar evangelizando. Esa ama de casa está allí, puede estar evangelizando. Mientras que un brillante apologista delante de un montón de personas no lo está haciendo. No lo está haciendo. Porque no se puede evangelizar sin proclamar el Evangelio. Voy concluyendo. ¿Qué explica en parte la conversión de estos primeros cristianos? ¿Qué explica? Por supuesto no es una predicación terapéutica, ni un evangelio color rosado, lleno de emoticonos de corazones. No es eso, no es una gran argumentación filosófica. Es la predicación del evangelio puro. ¿Por qué se convirtieron esas 3.000 personas? Porque hubo una predicación pura del evangelio, con todos sus elementos. El evangelio apostólico, el evangelio aplicado, llamando a la gente a la conversión, el evangelio de Pedro, el evangelio de Pablo, que él predicaba a Cristo y a este crucificado. La palabra de la cruz, para los que se pierden, tropezadero y locura, pero para los que se salvan, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Esto es lo que necesitas tú todos los días, repetirte el Evangelio de Jesús para tu santificación. Y lo que necesitan las personas de ahí fuera es lo mismo, la predicación del Evangelio. Cuando tú predicas el Evangelio, hay un respaldo de Dios. Así que tenemos que predicar el Evangelio de Jesús. Amén. El Evangelio. Quiero preguntarte, ¿te has convertido al Señor? ¿Cuál es el Evangelio que te hizo volver a Dios? Examínalo. ¿En qué Evangelio estás persistiendo? Porque no hay cambios graduales en tu vida. ¿Qué Evangelio tienes? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvarnos y seguir salvándonos, santificándonos. Nos sigue santificando, nos sigue cambiando. Pero este Evangelio, no otro. Hay que tener cuidado, no vaya a estar anclada nuestra fe en un Evangelio que no es. No es que haya otro Evangelio. Pero inventar nosotros cualquier otra falsedad acerca de Jesús. ¿Aún no eres seguidor de Jesús? Dice, yo soy simpatizante, asistente, pero eres discípulo de Jesús. Si no es así, te voy a decir con mucho amor, que eres como un terrorista. Como un terrorista. Estás en el lado contrario de Dios. No eres bueno. Así que no ignores este mensaje, no ignores este mensaje. La palabra dice que tú crucificaste a Jesús con tu envidia, tu rencor, etcétera, etcétera, etcétera.
Y si estás sintiendo pesar en tu corazón y estás diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces te doy la buena noticia, te la doy. Vuélvete a Dios. Porque hay perdón de pecado. Hay perdón de pecado. Hay uno que llevó tus pecados en el madero y cargó tus pecados y fue azotado por el Padre por tu vida. Reconócelo como Señor. Obedécelo. Conoce su voluntad. Ve a la Biblia. Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Bautízate. Identifícate con el Señor. Querida iglesia, este es el Evangelio de Jesús. Así que no te avergüences. No te avergüences, porque si no seremos avergonzados delante de Él aquel día. Mira, no omitas nada. No use trucos baratos, técnicas u otras cosas para tratar de convertir a las personas. Que no. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Esta es la dinamita de Dios. Esta es la dinamita de Dios. Así que predica la historia real de Jesús. Muéstrale sus miserias, pero anuncia también las misericordias eternas de David manifestadas en la persona de Jesús. Comunícale a ellos que son esclavos del pecado, pero que el Hijo los puede libertar. Amén. Dile que son enemigos de Dios, pero anúnciale que hay un camino de paz que ha trazado nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo explicar la conversión? Uno de los elementos, la proclamación del Evangelio de Jesús. Amén. Si Dios permite, en otra semana seguiremos viendo otro elemento esencial que nos explica la conversión del verdadero creyente. Amén. Así que vamos a orar. Pídele al Señor ahí que te dé fuerza, vigor, valentía para seguir tomando este Evangelio, para seguir viviendo como es digno del Evangelio y para seguir proclamando el Evangelio. Amén. Te adoramos, Señor, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu obra, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que si hay personas que no te conocen, tú las salves. Si hemos sido cristianos, Dios mío, que hemos olvidado, Señor, la esencia del Evangelio, y te pido, Señor, que podamos de nuevo andar a través de su senda, reconocerte en todos nuestros caminos, dejar aquellos deseos egoístas nuestros y obedecerte a ti, Señor. Sigue transformando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, querido.